Confinamiento, aislamiento, restricciones, cuarentena, palabras que empezamos a incorporar en nuestro habitual diálogo de todos los días y que en algunos está causando trastornos, traumas, a lo mejor reacciones que no tienen nada que ver con una situación normal y mucho se relaciona con la pandemia y el tiempo que llevamos. Por eso vamos a consultarla a María Angélica Marmet, que es miembro de la Escuela de Psicología Social, sobre este tema. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola Gise, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, gracias. Bueno, justamente, ¿no? Esto de enfrentarnos a todos los días los cambios que nos proponen las modalidades de convivencia, ¿cómo impactan en una persona? ¿Cómo la evaluamos a nivel social? Bueno, varias cosas, Gise. Por un lado, hay cansancio, hay agotamiento, un cansancio, te diría, que además viene como fogoneado, ¿no? Digo, a mí me parece que es un momento en el cual es muy importante reconocer lo que ocurre, cómo es, lo real, lo objetivo, porque no es que esto, digamos, no es que esto no existe. Cuando digo esto me estoy refiriendo a la pandemia, a la crisis sanitaria, a lo que ha significado la irrupción del COVID-19 en el mundo, en el planeta y en nuestras vidas. Entonces, reconocer la existencia de esto ayuda a pensar cuáles son las estrategias con las que uno puede enfrentarlo. Cuando no, y por eso digo fogoneado, cuando en realidad lo que aparece dominantemente es lo negativo, lo que no está, lo que falta, lo que no se puede, etcétera. Y después, bueno, podríamos hacer ahí una disquisición respecto de algunas cuestiones que me parece que son más puntuales, ¿no? Como el debate sobre, por ejemplo, la libertad que se cercena, etcétera. Digo, cuando eso es lo dominante, está claro que la vivencia es de hartazgo, de cansancio, de no saber cómo, de no tener herramientas, de que esto no termina nunca, ¿no? Es decir, hay algo de la incertidumbre necesaria frente a un hecho absolutamente nuevo, distinto, para el que no teníamos toda la información y por lo tanto no nos podíamos organizar, y eso es lo que ha impactado en la vida de cada uno, de cada una de nosotros. El año pasado hacíamos mucho hincapié en los adultos mayores, en la soledad, en esto de dejarlos solos, en la necesidad de cuidarlos con el aislamiento, pero ahora, más allá de los cambios que hubo en la forma de contagios y que esto ataca a personas más jóvenes, me da la sensación de que también nos está pasando a todos los demás. Estamos sufriendo el aislamiento social porque ya no nos juntamos con nuestros amigos, no nos vemos con nuestra familia. Esto se ha convertido en una rutina. Es que parte de esto necesariamente se va a tener que convertir en una rutina. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando yo decía recién, es un hecho nuevo, distinto. Bueno, ese hecho nuevo y distinto irrumpió y alteró la vida en el planeta. Primera cuestión, no solo nos alteró a nosotros, a nuestra vida, a nuestro círculo cercano, alteró la economía, la política, la organización de la vida en el planeta. En este sentido, digo, la pandemia puso además sobre el tapete algo que yo te diría desde la psicología social para nosotros es necesidad de un análisis ajustado permanentemente, que es el hecho de pertenecer a un mundo concreto, pero a un país concreto, a una provincia, una ciudad, a una cultura, a un hábitat real, concreto, objetivo. Eso tiene que ver con que, ¿a qué me quiero referir? A que la dependencia quedó plasmada, quedó mostrada, te diría desgarradoramente. Es decir, estamos teniendo una vivencia desgarradora de la dependencia. Para muchos la dependencia estaba ya en la política y lejos. Y nosotras insistíamos permanentemente en nuestros análisis que la dependencia era algo que organiza nuestra vida cotidiana y que por lo tanto lo tenemos cerca. Bueno, ¿la dependencia qué significó? Por ejemplo, las vacunas son un botín de guerra, ¿no? Entonces, aquello que nosotros sabemos, que nosotras sabemos, que es lo que permite resolver una situación sanitaria, una enfermedad, cualquier patología, ha tenido todo un desarrollo de análisis científico, de descubrimientos, hasta que se llega a una vacuna. Y cuando se llega, vacuna u otro tratamiento, obviamente.
Pero cuando se llega a la vacuna, se puede resolver, aunque no definitivamente, pero se va resolviendo. Bueno, esto no es lo que está considerado como proceso, sino que lo que se ve inmediatamente es que no hay conocimiento, que no se sabe qué hacer, pero es que así es el conocimiento, se va aprendiendo y se va cambiando. Entonces, el año pasado, por ejemplo, yo recuerdo, ¿te acordás que lo que se hacía era lavábamos absolutamente todo cuando llegábamos del súper? Sí. ¿Te acordás que era la lavandina había pasado a ser casi como el fluido esencial con el que había que trabajar? Bueno, hoy ya no es así. Ya sabemos, porque se ha descubierto, que dominantemente no es sobre las superficies que aparece el contagio, no es desde ese contacto, sino que tiene que ver más con aquello que se produce con el charlar, el estar cerca, el cantar, el gritar. Entonces, se van relevando qué aspectos son positivos, qué aspectos no en términos de cuidado, pero eso exige que vayamos cambiando nuestra práctica de cuidado. Y para eso tenemos que tener una información responsable y tenemos que saber que el conocimiento es un proceso que se va de a poco, que hay aspectos todavía no conocidos, hay cuestiones que empiezan a aparecer a partir de las secuelas que tiene quien ha tenido COVID que no sabíamos el año pasado. Digo, todo es así, todo es en un proceso de conocimiento que implica incertidumbres. Y bueno, y para finalizar, entonces, ¿alguna herramienta o qué se puede hacer en este contexto para colaborar y que de alguna manera sobrellevemos esta situación? Mira, lo primero que yo te diría, Gise, es, es muy, por lo que voy diciendo, ¿no es cierto? Porque es absolutamente acotado lo que voy contando. Pero digo, desde lo que voy diciendo, absolutamente imprescindible reconocer que cada vez que hemos tenido una situación nueva, tremenda que resolver, hemos tenido, en la medida en que recurrimos a la cooperación, al encuentro con el otro, que hoy es un encuentro distinto y una cooperación diferente, ¿sí? Pero hemos encontrado herramientas para resolver las situaciones. Yo te diría, es un momento en el que lo peor que podemos hacer es negar la existencia de la pandemia, negar la existencia del virus, negar la existencia de que estamos en un país dependiente. Negar eso es lo peor. La negación es un mecanismo que a veces nos resuelve momentáneamente la relación con el padecimiento, pero que no ayuda cuando nosotros negamos ese padecimiento. Entonces, tenemos experiencia. El otro día cuando hablábamos con Silvina me decía, como en la inundación, hay cosas que vivimos como en la inundación. Bueno, recuperemos que los santafesinos y las santafesinas pudimos resolver lo de la inundación a partir de convertirnos en sujetos sociales de poder, en que pudimos cooperar entre nosotras y nosotros, nos organizamos, y ese fue un largo proceso de comprensión de lo que nos había ocurrido y de las fuerzas que había en lo colectivo, en lo cooperante, en lo grupal. Entonces, esto es uno de los elementos. Me parece que es transmitir que no porque es nuevo no sabemos cómo hacer. No, porque es nuevo, podemos ir a encontrar herramientas en otras experiencias. Habrá que adaptarlas, seguro, porque no se puede repetir, pero buscar la forma de enfrentar esta situación nueva, producir otros encuentros, producir otra forma de encontrarnos, producir esa relación, esto que vos traías de los adultos mayores, no dejarlos solos. Bueno, hoy nos pasa en todas las edades. Ahora, no quedarnos solos, tenemos tecnología, tenemos distintas formas de comunicarnos y te diría, perdóname que me extienda. Una más, sí. Depende qué sector social, hay formas de encuentro. En los barrios, a lo mejor no hay la disponibilidad de tecnología que tenemos en otros sectores, pero en los barrios la solidaridad, la cooperación y el encuentro circula con enorme cuidado. Entonces, es posible aprender que hay que cuidarse en lugar de pensar que me cercenan mi propia libertad, que no hay un sufrimiento al cual atender, que esto es mentira y es programado por otros. Digo, esos discursos son profundamente dañinos, y hoy está
en pleno debate el discurso con el que enfrentamos la pandemia, Gisela. Te agradezco mucho y la verdad siempre un placer hablar con vos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias por ayudarnos a entender algunas cosas. María Angélica Marmet de la Escuela de Psicología Social.